Hola a todos, mi nombre es Daniel López Reyes, estudio la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y bueno, en este video vamos a hablar un poco de qué son las redes neuronales convolucionales y cómo se pueden utilizar para el procesamiento y la clasificación de imágenes. Para ello, primero vamos a definir qué es una red neuronal artificial. Una red neuronal artificial es un modelo computacional inspirado en las neuronas cerebrales. Las neuronas cerebrales son un tipo de células que envían y reciben información a otras células mediante impulsos o corrientes eléctricas débiles. Esta información se integra y la neurona debe determinar si la información debe o no ser transmitida a otras neuronas o a otras células. En ese sentido, la neurona computacional recibe entradas, las cuales pueden ser las características de un dato, como puede ser para las imágenes la información que hay en los píxeles de la imagen, y estas son ponderadas mediante pesos teta 1, teta 2 hasta teta n y un parámetro de sesgo. Finalmente se obtiene una combinación de las entradas con los pesos para después ser pasadas a una función de activación, la cual devuelve un valor comúnmente entre 0 y 1. Esta función de activación comúnmente se conoce como la función sigmoide, aunque existen muchas otras, y esa sería la salida de la red. Una vez que tenemos el funcionamiento de una neurona simple, podemos definir redes neuronales eh, mediante capas. Estas se estructuran en capas. La primera capa es la capa de entrada, que son justo como habíamos dicho las características de la imagen. Las neuronas azules se comportan exactamente como la que acabamos de ver. En las neuronas amarillas son los parámetros de sesgo, justamente este que aquí denotamos por teta 0. Aquí son x0, b1, b2, así sucesivamente. Y tenemos finalmente la capa de salida, la cual para un problema de clasificación va a devolver la probabilidad de que cierta imagen pertenezca a cada clase. Y bueno, ¿cómo se entrena una red? Pues para eso necesitamos dos cosas. Un conjunto de entrenamiento, el cual son imágenes previamente clasificadas o ya clasificadas para que la red pueda aprender de esa clasificación, y una función de costo. Esta función de costo depende de todos los parámetros, teta 1, teta 2, teta 3 en cada una de las capas, y lo que hace es medir el error entre la predicción de la red y la etiqueta original o la clasificación original. Para minimizar esta función de costo o minimizar el error, se hace uso de un algoritmo conocido como el descenso del gradiente, el cual utiliza las derivadas de la función de costo respecto a todos los pesos de la red, y pues al minimizar esa función estamos maximizando el número de imágenes bien clasificadas por la red. Eh, bueno, este tipo de capas se les conoce como capas densas, y para el procesamiento de imágenes son bastante ineficientes, puesto que el número de parámetros a optimizar crece bastante, como vamos a ver en un momento más. Para ello, entonces, se crean las redes neuronales convolucionales. Uno de sus objetivos principales, pues, es justo reducir el número de parámetros para poder optimizar el proceso de entrenamiento y que sea menos costoso computacionalmente, perdón, dado que habíamos dicho que necesitamos calcular todas esas derivadas. Entonces, primero vamos a ver cómo se estructura una imagen. Una imagen está compuesta de tres canales, uno para cada color, rojo, verde y azul, y cada uno de estos canales puede ser representado mediante una matriz, en donde las entradas de esta matriz son valores de entre 0 y 255. Entonces, una imagen puede ser representada mediante un tensor o computacionalmente puede ser visto como una lista de tres matrices. Eh, ¿Qué dimensiones tienen estas matrices? Pues el número de píxeles o la resolución de la imagen, ¿no? Si tenemos una imagen de, por ejemplo, Full HD de 1080 por 1920 píxeles, pues ese sería el tamaño de las matrices. Eh, para aprender o para entrenar la red, hace uso de capas que se conocen como capas convolucionales, y estas a su vez hacen uso de filtros o kernels,
las cuales son matrices pequeñas, que van recorriendo la imagen original o la matriz original y van haciendo una especie de producto punto con la matriz y la van acomodando en una nueva matriz. Simplemente es tomar en la multiplicación entrada del filtro con la imagen y sumar todas esas multiplicaciones. Como se ve aquí en el GIF, el filtro va recorriendo la imagen y vamos obteniendo un solo valor para cada paso que va dando el filtro en la imagen. Otra capa de las que hacen uso las redes convolucionales son las capas pooling. Estas simplemente reducen la dimensión de la imagen. Existen dos tipos de capas pooling, las max pooling, que lo que hacen es tomar el máximo de las submatrices, dividen la imagen original en submatrices y toman el máximo valor de esas submatrices, como se puede ver aquí en el ejemplo. Para esta submatriz el máximo valor es el 6, pues toma el 6, para este es el 8, así sucesivamente. El otro tipo de capas pooling es el average pooling, que lo único que hacen es tomar el promedio. En vez de tomar el máximo de los valores, toman el promedio de estos. Y notemos que estas no dependen de ningún parámetro, simplemente su tarea es reducir las dimensiones de la imagen para que sea más fácil procesarlas conforme van pasando las capas de la red. Finalmente, la estructura de una red neuronal convolucional tenemos una imagen con ciertas dimensiones, pasa por una convolución, la cual devuelve tantos filtros como nosotros queramos, no necesita ser un solo filtro por capa, puede aprender varios filtros en cada capa convolucional la red. Después una capa pooling, la cual reduce las dimensiones de estas imágenes, y finalmente una capa densa o capas densas que van a hacer la tarea de clasificar las imágenes, pero la extracción de la información importante se da justamente en las capas convolucionales. Y bueno, vamos a ver un ejemplo en donde tenemos 8,000, imágenes de perros y gatos y queremos entrenar una red para que ésta clasifique o aprenda a clasificar las imágenes eh, de perros y de gatos. En este caso estamos preprocesando las imágenes para que todas tengan las mismas dimensiones y puedan ser procesadas por la red. En este caso elegimos dimensiones de 32 píxeles por 32 píxeles para que el proceso de entrenamiento sea un poco más rápido y más óptimo. Y bueno, tenemos 2,000 imágenes de prueba. Estas imágenes no las va a conocer la red hasta que esté entrenada y pues justamente medir qué tan bien aprendió a clasificar las imágenes. En este caso tenemos la dimensión del conjunto de prueba, son 8,000 imágenes de 32 píxeles por 32 píxeles por 3 canales, como habíamos mencionado, en rojo, verde y azul. Y lo mismo para el conjunto de prueba, salvo que solo tenemos 2,000 imágenes. Aquí podemos ver algunos ejemplos de las imágenes que tenemos. Aquí ya están redimensionadas a 32 píxeles por 32 píxeles. Es por eso que se ven un poco borrosas, pero originalmente pues son imágenes de dimensiones mucho más grandes, pero esto implicaría mucho más tiempo computacional para el entrenamiento de la red. Normalizamos las entradas. Habíamos mencionado que las entradas o las matrices tienen valores de entre 0 y 255. Aquí lo que hacemos básicamente es comprimir esos valores a números entre menos 0.5 y 0.5, puesto que las redes neuronales y en general los algoritmos de Machine Learning trabajan mejor con datos con valores pequeños. Es por eso que se reducen aquí los valores de las entradas de las matrices. En esta parte definimos el modelo que vamos a ver a continuación. Y bueno, aquí podemos ver un resumen de lo que es nuestra red neuronal convolucional. En esta columna podemos ver las redes que agregamos, las capas, perdón, que agregamos, el tipo de capa.
las dimensiones de cada entrada de la capa y el número de parámetros de los que depende cada capa. En este caso agregamos la primera capa, es una capa convolucional con 16 filtros, depende de 448 parámetros. Una función de activación, esta función de activación no depende de ningún parámetro, puesto que estas funciones ya están bien definidas, ya no necesitan eh, ser optimizadas. Una función, agregamos otra capa convolucional ahora con 32 filtros, esta depende de 4640 parámetros, una capa de activación, una capa max pooling, que lo que habíamos dicho simplemente reduce la dimensión de las imágenes, en este caso podemos ver que reduce de 32 por 32 a 16 por 16 y el número de filtros pues lo deja igual, no depende de ningún parámetro nuevamente. En Dropout, este tipo de capas lo único que hacen es eliminar algunos de los parámetros durante el proceso de entrenamiento para que este sea más rápido. Agregamos otra capa convolucional, ahora con 32 filtros, y esta depende de 9248 parámetros. Otra capa de activación, otra capa convolucional ahora con 64 parámetros. Esta depende de 18.496 filtros. Su respectiva capa de activación, otra capa max pooling, ahora reducimos de 16 por 16 a 8 por 8 y el número de filtros se queda igual. Otra capa dropout y finalmente una capa flatten. Lo que hacen este tipo de capas simplemente es reacomodar todas las entradas de este tensor 8x8 de imágenes de 8 píxeles por 8 píxeles por 64 filtros, las va a meter todas esas entradas en un vector de 4096 entradas. Esto para que puedan ser procesadas ahora por capas densas, que son como las que vimos al inicio del video. La siguiente capa densa que vamos a agregar es de 256 neuronas y aquí es donde incrementa bastante el número de parámetros. Como podemos ver, eh, tenemos tan solo para esta capa densa 1.048.832 parámetros en su capa de activación, otra capa dropout y finalmente una capa densa con únicamente dos neuronas que son las neuronas de salida. Solo necesitamos dos puesto que tenemos únicamente la clase perro y la clase gato y 514 parámetros para esta capa. Su función de activación, la cual nos va a devolver la probabilidad de que los datos pertenezcan a una clase o a otra. Y en total, el número de parámetros de los que depende la red es de 1.082.178. Aquí definimos algunos valores para el proceso de entrenamiento. El ratio de aprendizaje es simplemente un valor para el algoritmo del descenso del gradiente. El batch size quiere decir de cuántas imágenes en cuántas imágenes le vamos a pasar a la red para que vaya entrenando. Y pouch es el número de iteraciones que va a dar la red para ser entrenada. Bueno, aquí podemos visualizar el proceso de entrenamiento. Partimos de una pérdida o de un error de 0.73 y una precisión del 57%. Y como es de esperarse, el error debe de ir disminuyendo y la precisión debe de ir aumentando conforme las iteraciones. Finalmente, terminamos con un error de 0.28 y una precisión del 87% para el conjunto de entrenamiento. Ahora vamos a ponerlo a prueba con el conjunto de imágenes que no ha visto, las 2000 imágenes que no ha visto. Para este tenemos un error de 0.43 y una precisión del 81%. A continuación vamos a ver algunas de las predicciones que hizo la red. Y bueno, tenemos, por ejemplo, para la primera imagen, la predicción es gato y el valor verdadero es gato también, aunque la red no está muy segura, puesto que predice gato solo con 65% de probabilidad. Ahora, como podemos ver en la imagen, en la siguiente imagen del perro, tenemos un valor predicho de perro, el valor verdadero es perro y 95% de probabilidad de que lo sea. Así sucesivamente para cada una de las 16 imágenes que se muestran aquí. Aquí tenemos un caso curioso en donde la predicción es perro y el valor verdadero es gato, aunque la red está bastante segura de que es un perro, puesto que lo predice con un 84% de probabilidad. Y bueno, este sería un ejemplo
muy didáctico de lo que es una red neuronal convolucional. Estas pueden ser usadas en problemas mucho más serios y mucho más interesantes, por ejemplo, en la medicina, donde pueden hacerse clasificaciones, por ejemplo, de imágenes de tumores o de radiografías. Y pues bueno, esa sería la importancia de este tipo de redes en otros campos o en otras áreas del conocimiento. Y por mi parte eso sería todo. Gracias.